Bueno, evolucionamos, llegamos ya a la dinastía, Mm. llegamos a esa, como yo siempre le he dicho a César, en tono de broma, aunque es una broma pesada, yo siempre digo que, bueno, obviamente, la época dorada del circuito de los Tigres fue la época de fusión, los primeros de los años 70, cuando Venevisión tenía su propio conjunto de emisoras y esas emisoras transmitían a los Tigres de Aragua, precisamente porque, bueno, porque la figura más importante del béisbol en ese momento era David Concepción. Eh, pero el circuitico fue el más querido de todos. Y la gente lo quiere. Mm. Ha sido difícil incluso para las siguientes versiones del circuito, porque todo el mundo dice, ay, ¿dónde está César? ¿Y dónde está Julio Borges? ¿Y dónde está Manuel? Háblame un poco de cómo fue esa química con el circuitico, cuando ya tú entras, ya le dan el circuito a Tulio, y ya tú pasas a ser una figura principal dentro de la narración del equipo Tigres Aragua. Y bueno, Sí, bueno, tu amistad con Tulio, porque ustedes narraban mitad de juego uno, mitad de juego el otro. bueno, era un gran reto. Al principio, por supuesto, hubo un rechazo porque la gente tiende a rechazar lo nuevo. Y Sí, esto no era un circuito donde entró un nuevo narrador o un nuevo locutor comercial, era todo nuevo. Acuérdate que era todo nuevo. Aunque hubo una temporada en la que tuvimos a Boris, que ya había estado, fue una sola temporada. Aunque nosotros Hugo Prada tuvimos, creo que sí fue sobrevivió todo eso, ¿no? sí, no, Hugo Prada siempre estuvo. Y Polito, Eh, siempre, siempre. siempre. Entonces estaba en los comerciales el Canario Ágreda, que ya estaba en el circuito, Ujú. Lino José Muñoz, que se integraba con nosotros, y entonces Julio Borges. Entonces, un año estuvo, ya si la memoria no me falla, estuvo José Rafael Aliendo como comentarista, una Sí, sola temporada. Boris, una sola temporada. Y después cuando entra Manuel Rodríguez, que sí llegó para quedarse y para crecer dentro de la organización, sí, comenzando como jefe de prensa, marcando un antes y un después en el manejo de la prensa del equipo, sí. eh, haciendo un trabajo que fue ejemplo para otras organizaciones y después escalando temas del equipo, de la parte de gerencia deportiva y todo aquello. Entonces, fue difícil porque era demasiada gente nueva. Y Ujú, como tú dices, o sea, el circuito Tigres de Aragua siempre fue, bueno, también estuvo Alvis, ujú. Pepe Delgado, esto Praderita. es después de Fusión, Marco Vinicio, después de Fusión y José Aníbal, quiero decir Marco Vinicio, Praderita, gente, Hasta la voz de Alvis, o los sea, Marlins, que ni sabíamos. Nadie se recordaba de Chiquitana y cuando salió, soy tigrero. Y coño, ¿entiendes? sí, yo vi la entrevista que le hiciste, El muy, muy heredero, agradable. el heredero de la voz del Magallanes, de Felo Ramírez, en el circuito para el español de los Marlins. No Sí. estamos hablando de cualquier Entonces, persona. era muy difícil competir con esa historia porque Ujú. además, no solamente Fusión, es que Fusión trajo también para el circuito cuando nosotros habíamos nacido a todo el mundo. Sí, Felo Ramírez, toda esa cantidad de estrellas. Él formó José Aníbal ahí dentro del circuito, pasó de ser un brillante locutor comercial a uno de los mejores narradores del país. Entonces, estamos hablando de un reto, pero nosotros no estábamos, esa no era una presión para nosotros, porque para nosotros éramos todos unos nuevos. Entonces, vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Lo que contribuye mucho es que en pocos años el equipo comienza a triunfar. Y tú sabes claro. que el que gana Todo el es mundo lo muy quiere. difícil. Claro, todo el mundo lo quiere. Entonces ahí comenzamos todos a desarrollarnos, porque éramos unos novatos y empezamos a crecer profesionalmente, a identificarnos, a desarrollar nuestros estilos. Y yo consigo desde muy temprano una empatía especial con los fanáticos porque eh, más allá de narrar, que esto es lo que yo en el tiempo analizo, más allá de narrar los juegos, yo emocionalmente me vinculaba con el fanático. Yo celebraba a través del trabajo de narración y también eh, sufríamos con las derrotas, entonces la identidad nació rápido porque yo lo que creo es que los fanáticos dijeron, mira, estos tipos no son Foción ni son Felo Ramírez, pero estos tipos sienten el equipo y sufren con nosotros y se alegran con nosotros. Y después llegan los títulos. Y entonces ya eso se convierte en una carrera de largo alcance y bueno, y sí es cierto, el circuitico que, fíjate tú lo paradójico. Hay dos cosas que yo dije y bueno, y la gente las agarró y no las olvidaron, que es circuitico, que es la ironía para cuando pasaban esos chistes internos y esas cosas que uno decía, caramba, qué Sí, vergüenza. como el chimbo, pues. O sea, Ah, tico que es despectivo, peyorativo, pues.
y qué jueguito, Ujú, qué jueguito, que eso era cuando los Tigres estaban llevando leña y uno decía, Dios mío, transmitir esto, qué jueguito. Viniendo de mí, que soy un total enemigo de los diminutivos. ujú. O sea, yo no uso diminutivos a menos que tenga que decir esa cosa, porque además si no las digo, la gente me reclama. Mire, ¿qué pasó? Porque la gente está muy pendiente de eso. Y eso para mí es caramba. Porque además ese tipo de cosas las vivió y las disfrutó mi madre, que fue la figura más importante de mi vida, de mi formación y el apoyo más grande que yo tuve. Y, o sea, darme cuenta de que para ella representaba algo tan especial, eso para mí era todo. Ni el dinero, ni nada, ni un fanático que se acercara a querer hablar conmigo. No había algo más maravilloso para mí que eso. Ver cómo mi madre decía, caramba, ¿cómo es posible si él, cuando tenía 9, 10 años, él estaba con el radio, con los Tigres, y ahora él está ahí, y ahora él narra ahí, y entonces ahora resulta que conoce a Rubén Mijares, que conoce a Beto Perdomo, que José Aníbal lo quiere, o sea, eso para ella era una cosa increíble. Sí me pegó mucho que cuando ella abandona este plano, fue poco después de la derrota en la final con el Caracas en el 2006. Y sí me pegó mucho que, oye, ¿por qué en este momento? ¿Entiendes? Porque, Sí, mira la cantidad de triunfos que ella los disfrutó desde el cielo, los que sí. vinieron después, el campeonato y la cosa. Pero bueno, fue una etapa bastante difícil y ese es un premio especial. El otro premio es el cariño de la gente en Aragua, no solamente para mí, para todo el grupo. Estoy hablando en nombre de todo el grupo, que fueron testigos de esa empatía. Y después, para mí, el poder haber tenido amistad con la mayoría de los que habían sido mis referentes, mis héroes. No es que soy amigo de todos, pero soy buen amigo de algunos, conozco a otros, que yo te puedo decir que yo aquí en mi WhatsApp puedo hablar con Pedro Sarlenco cuando yo quiera. Que uno de los primeros mensajes que yo recibo en Navidad Año Nuevo de Pepe Delgado Rivero, Coño. que Alfonso Saer me trate con aquel cariño, la amistad que me dio eh, José Aníbal Manso, el padrinazgo que sostuvo hasta el día de su muerte Beto Perdomo. Son cosas para mí grandiosas, extraordinarias. Y se me van algunos nombres, pero esos son algunos de los que en este momento te puedo decir y tú dices, caramba, No, y voy a algo agregar, pasó, ¿no? A como través de... dice el Junior, voy a agregar algo mi propia cosecha. Ustedes también tuvieron como una misión o una visión objetivo pedagógico al momento del trato a la fanaticada. Y yo recuerdo, porque yo era miembro de la AFTA, de la Asociación de Fanáticos de los Tigres de Aragua, y Sí, nosotros cuando íbamos a Carigua, a Valencia, a Barquisimeto, nos echamos aquellos viajes, nosotros, bueno, primero era algo inédito. En el béisbol no ocurre eso, de que un grupo de fanáticos viaje a apoyar al equipo y menos a los Tigres, que no es el equipo más popular de Venezuela, como lo era Caracas de Magallanes. Pero nosotros íbamos a mentar madres en los estadios y ustedes ya nos llamaba mucho la atención a Hendrix, que era el líder en aquella época del AFTA y todo lo demás, y ustedes tenían como esa visión un poco pedagógica. Por Tulio era muy fastidioso con eso, pero uno con el tiempo uno agradece, ¿no? Porque más bien la buena reputación que tiene la fundación y nosotros como fanáticos viene precisamente de que se logró eso, de que no acabáramos los trapos ni que dejáramos en vergüenza a nadie cuando íbamos a Maracaibo. Bueno, en Maracaibo era muy difícil, y en Margarita también. O, por ejemplo, cuando en el estadio se logró que no se lanzara cerveza. El primer estadio donde realmente se controla el fenómeno de la cerveza fue en José Pérez Colmenares. sí, Y eso era porque ustedes estaban ahí, puya, 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 por ese circuito sí. y la gente los escuchaba. Yo me gané unas cuantas antipatías porque yo en un momento lideré, secundado por Julio Borges, una campaña para que cesaran los insultos alrededor de la figura de Robert Pérez. Pero más Henry, allá de que saludos a fuera, Henry. Fue quien hizo sí, eso. pero más allá de que fuera Robert Pérez, era como una idea de, de que era una excelente oportunidad para demostrar como fanáticos acérrimos que sentían al equipo, que también demostraron un poco de sindéresis, de cordura y de respeto al rival, que ha sido siempre mi bandera. Porque si bien nosotros representábamos a los Tigres, nuestras narraciones eran prácticamente arengas para los Tigres, siempre nos preocupamos de informar sobre los demás equipos.
y eso a alguna gente no le gustaba mucho. Bueno, pero ¿por qué tú estás hablando tanto de eso? Queríamos hacer eh, algo un poco más allá y también más allá de que el grueso de la información y la producción del circuito estaba enfocada en Tigres. Bueno, si venía el Caracas, teníamos también que hacer algunos comentarios relacionados con ese equipo. Y bueno, hubo gente a la que no le gustó, hubo gente que lo aceptó, pero era nuestra manera era nuestra visión de cómo creíamos que debían hacerse las cosas y hacerlo correctamente y trascender, ¿no? El respeto por el rival siempre ha sido algo importante para mí. Claro, lo que pasa también en esa época, sobre todo esos primeros años, los años de Hendrix, también los fanáticos eran vírgenes de victorias. O sea, obviamente sabíamos que David Concepción eventualmente había ganado 3 títulos hace 20 y pico de años, pero no conocían las mieles de la victoria. Ese campeonato, que fue el de la ventaja de Madre Robert Pérez, que fue contra el Caribe, luego vino la otra final electrizante, que fue contra Caracas, que se le gana en el José Pérez Colmenares con aquel Ponche Abreu, pero después de eso, la fanaticada como que agarró mínimo, como que dijo, ok, ya ganamos, repetimos, le ganamos al más mediático, y allí como que ya empezó a ver de parte del fanático tiene una madurez un poco, ¿no? Y también Hubo un, entender, ¿cómo? hubo un evento en el que yo sentí que había madurado la gente. Ese evento es la derrota contra Magallanes en el 2002, el juego de la derrota. Se habían repartido unas banderas que decían gracias por esta final. Y la gente aplaudió bueno, había también muchos magallaneros, pero Sí, claro. del centro a la izquierda, la gente aplaudió al ganador y le cantó a los Tigres. Yo estuve ahí y yo dije, esto me gusta, No, esto está muy bien. y esto recuerda que eso en esa época había un conflicto con uno de los diarios más importantes de la ciudad de Maracay, con una de las familias más poderosas, y hubo una campaña feroz en contra del equipo, en contra de la nueva directiva, en contra de los nuevos símbolos, pues. Y la gente, lejos de hacerse eco de eso, se entendió que el esfuerzo que se había hecho era mucho más importante y el logro, porque volver a una final después de 10 años era muy importante para el equipo y para la ciudad y para el gentilicio aragüeño incluso. Eso yo lo Eso veo fue. de esa manera. Bueno, ya la última pregunta con respecto al tema del circuito es que ustedes siempre tenían como Tulio y tú tenían una repartición de títulos, que era el quién va a narrar el noveno inning del último Sí. juego. ¿Cuáles fueron los finales que tú narraste y cuáles fueron los que narró Tulio? Yo narré el ponche de Butó a Boabreo en el 2005. Narré el, el out de Callasco en el center field contra Lara. Uh -huh. No narré el cierre del tricampeonato, pero narré el jonrón de Tolver. Ah, bueno. Eh, Me tocó cerrar el juego que se pierde contra Caribe en el 2011 con el empate en tercera. Wilson Falla. Ramos, playa al jardín derecho. Sí, No, me tocaba ese yo juego. estuve. Wilson Ramos. Uh -huh. Sí. 2012, no, 2012 con el rolling a tercera de Massa no, que toma Massa y hace lado forzado. Ese fue Tulio. En el 2016, o sea, porque yo salgo de Tigres en el 2013, creo. Yo regreso en la siguiente etapa y narraban Chocolate, o sea, narraban conmigo Chocolate Molina y Diógenes Nazar, que estaba empezando su carrera. Entonces, digamos que yo tenía ahí como que una jerarquía, ¿no? Y yo como que distribuía cómo se iban a narrar esos juegos. Y recuerdo que en el sexto, yo dije, hoy va a cerrar Diógenes. Y si hay séptimo, cierra Chocolate. Porque quiero que esta nueva etapa, si se da, sea una de las nuevas voces del circuito que lo narre, que no sea yo. Yo voy a abrir esos dos juegos. Eso fue una idea mía. Eso no me lo nadie me lo pidió. Yo me parecía un gesto para impulsarlos a ellos que estaban integrándose. Y así fue. Entonces el sexto juego ahí se terminó la cosa y le tocó a Diógenes narrar esa final. Pero entonces Tulio hizo 2004, hizo 2007, la remontada fue Tulio. Y 2009 el tricampeonato le tocó el Lomito.
Sí. a mi querido Tucumán, que esos fueron los míos, esos 2000, sí. Ya no hay más títulos, no, esos son. Esos son. Esos son. Y Y la la Serie del derrota, Caribe, no sé quién agarró la Serie del Caribe. él también, Ah, lo que no. me dio lo que me dio la posibilidad a mí de esos Bueno, pero ¿qué títulos es esto? es que yo siempre salía a celebrar. Ah, bueno. O sea, porque yo me iba para el Dogado. En el 2012, cuando Bailey cambia a Mijares para traer a Víctor Moreno, estaba a mi lado y me miró y me dijo cosas que son irreproducibles incluso en plataforma digital. Yo estaba con él, porque ese no era su plan. El plan era que Mijares cerrara eso y ya. Entonces hizo un gesto como de, coño, ¿por qué me hacen trabajar tanto? Una cosa así, me dijo unas cosas y salió a cambiar. Sí. En la Serie del Caribe 2009 soy uno de los primeros que sale. Lo que pasa es que a mí siempre me empujaban y me sacaban de la cuestión. El título de Puerto La Cruz, ahí estuve yo cuando, ¿quién fue? Que batió Pablo Play, Eliezer Alfonso. Eliezer Alfonso Matatán, Ahí sí. salí yo con esa selección. Sí. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Y bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Esas son cosas, ese montón de anillos, por ahí los tengo guardados. Una vez hice un podcast y los mostré. Son recuerdos maravillosos. O sea, ¿qué idea iba a tener yo de que iba a estar presente en la época más gloriosa de los Tigres de Aragua? Con esa racha, ese montón de finales, ese montón de cosas. Eso se cuenta y no se cree. Beto me dijo una vez estábamos anotando unos leinos. Beto me dijo una vez, me dijo, eh, tranquilo, que cuando esto pase, tú vas a vivir toda tu vida. De esto que está pasando, de eso vas a vivir tú toda la vida, porque esa referencia, esa etapa, tú eres parte de eso, me decía él. Porque Beto Perdomo, que fue uno de mis grandes padrinos, y mira que yo tuve suerte con padrino, Beto Perdomo siempre trabajó para conseguirme trabajo en la televisión nacional, siempre. Le puedes preguntar a mi querida María Alexandra Azar el fastidio por años que le tuvo para que me metiera a trabajar. Manuel Rodríguez también fue una persona que trabajó arduamente para conseguirme una oportunidad en la televisión nacional. Y hubo otro, Rubén Mijares, imagínate tú, uno de los más maravillosos y más antipáticos periodistas del mundo. La gente decía, pero bueno, Sobre todo lo pero es que antipático. tú eres familia de ese tipo y tal. Bueno, no sé. El tipo me llevó para una serie del Caribe a trabajar. Él siempre estuvieron estos, aparte de José Aníbal, por supuesto, y algunos que se me escapen de la memoria, pero tuve mucha suerte de ganarme el afecto de todos esos tipos que eran mis ídolos y nunca dejaron de serlo y nunca dejé de tratarlos con esa distancia, con ese respeto, con esa cosa que es tan auténtica, ¿no? Nunca dejé de ser el fan, nunca traspuse una línea y no lo hago, o sea, no lo hago en la actualidad con quienes están eh, todavía ejerciendo. Reyes Medina, uno de mis narradores favoritos, o sea, yo levanto aquí, saco el teléfono y lo llamo y hablo con él. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás haciendo una sopa? ¿Estás atendiendo a los nietos? O sea, eso para mí es demasiado grande. Bueno, yo Eh, recuerdo de Rubén Mijares, que siempre Rubén, cuando visitaba Maracay, era muy especial con, con esa directiva, ¿no? Y él siempre claro. salía del circuito de Bravos, porque él le trabajaba con Bravos, Ajá, se metía en la ajá. caseta presidencial y se ponía a echar cuentos allí. Y bueno, No, y Benarroz, tú él, sabes, mi amigo, bueno, ¿sabes? Benarroz, él siempre, él es muy tímido, él se metía en la presidencial y pues se sentaba allí en el puesto de Rafael a echar cuentos él también. Y yo los escuchaba, ¿no? Yo escuchaba cómo las tertulias que se lanzaba Rubén Mijares con Rafael eran una cosa espectacular. Con Rafael y con Tulio y con todas las directivas de ese momento, con Manzanita, pero con ya, todo. pero eso ya era el sobretiempo, porque él llegaba a las 4 de la tarde y me llamaba a ver para dónde estaba, para irnos y nos metíamos en la oficina de prensa a lo mismo. A Ujú. hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Una vez en Araure, no sé si era mi primera temporada, segunda. Lo cierto es que él estaba en la tribuna estaba vacía y voy subiendo. Epa, Rubén, ¿cómo está? No, epa, señor Rubén, ¿cómo está, señor Rubén? Epa, mijo, ¿cómo está? Mire, eh, me has escuchado que estoy ahora en el circuito, pues yo conozco a Rubén desde antes del circuito. Yo conozco a Rubén desde hace muchos años. Él me regaló un libro de él cuando yo era locutor interno. O sea, ese cariño viene desde mucho antes que yo debutara en el circuito radial.
¿Cómo está, señor Rubén? Mire, ha tenido la oportunidad de escucharme, porque bueno, estoy aquí en esto. Entonces hizo un silencio, levantó la mirada con los lentes aquí, la mirada y me dijo, yo te escucho más de lo que tú te imaginas. Y cuando yo tenga algo que decirte, te lo voy a decir. No me estés haciendo, no me preguntes vaina. Listo. Entendido el mensaje. Ese tipo de anécdota. A mí Rubén Entonces, Mijares me bueno, robó una vez un peo. Eso fue buenísimo. Le estaba preguntando por los peloteros de la época. Esa era la época que nosotros hacíamos entrevistas por grabadores y después las subíamos a la página escrita, pues como tal cual una página web, un blog. Y recuerdo que yo hice mucha insistencia en hablarle y a preguntarle por el Chalao Méndez, porque bueno, mi ídolo, pues de los 80 y por Elio Chacón, que es el papá de mi hermana, pues obviamente. Y en una de esas, cuando termina la entrevista, apago el grabador, me arma ese peo. Mira, porque tú me estás forzando a que yo diga que esos tipos eran unos fenómenos y ya tal cosa. Y bueno, aquel tipo, bueno, me dio una clase, pues de. A ver, como que yo estaba tratando de forzarlo a él a hablar muy bien, a hablar maravilla de un pelotero que a lo mejor él consideraba. De hecho, él me decía: si tú quieres retirarle el número a alguien, tiras algo, retíraselo a Inoscabel, por ejemplo. Él me decía que Inoscabel era un mal, claro, era también de su época y además esos tigres eran otra cosa. Pero recuerdo que Rubén no se tapaba nada, nada. Rubén era un tipo calle al espectacular. medio. Sí. No, Y a mí, ajá, y a mí me dime. gusta eso. A Sí, mí me gusta eso. sí. Hoy hay poca gente así, pero a mí me gusta que se hablen las cosas claras, directos, sin mucho adorno, sin mucha cosa. No sé, así es como me gusta a mí. Tengo una anécdota con el Chalao Mendoza, Bueno. antes que se me olvide. Bueno, lánzala una vez porque ya vamos a hablar tras la huella. Y por ahí viene Ajá. la pausa del pipí room. Segundo. Otra. Sí, bueno. Mira que tengo que volver a prender el aire acondicionado porque voy a salir todo sudado en este podcast. Ponle ahí un filtro, una cosa, pues tuve que Sí, apagar el aire. sí. Aquí o usamos la iluminación o usamos el aire. No podemos usar las dos. Bueno, Pero, bueno, echa el cuento al charado, después hablamos de tras la huella. años 80, yo era famoso en Valencia, donde estaba estudiando mi bachillerato, porque la gente decía que yo era el único fanático de los Tigres de Aragua que existía. Pues aquí no había fanático de los Tigres de Aragua. ¿Qué es eso? ¿Cómo haces tu fanático? Entonces yo tenía que explicar es que yo soy de la Victoria y yo soy fanático de David Concepción, pero ¿cómo vas a ser tigrero? Aparece el Chalao Méndez, se convierte en novato del año e inmediatamente mi entorno me apodaron el Chalao Méndez. Yo para mucha gente soy el Chalao. Yo todavía hablo por Facebook con viejos amigos, está Chalao. César Arriba no existe, Chalao. Chalao, estás transmitiendo, felicitaciones, mándame un saludo, ¿te acuerdas de Pedro no sé qué cosa y tal? El Chalao. Pasan los años y termino siendo yo el orador de orden en el retiro del número del Chalao Méndez, Estuvimos ahí los dos. porque, claro, porque es un invento de Raimondi, Sí. que él consideraba que yo debía hacer eso. No porque él supiera esa anécdota, sino porque él quería que fuera yo. Y yo nunca he sido como que muy amigo de ese tipo de cosas. De verdad que nunca he sido. Yo he terminado hablando delante del público por temas de, bueno, que la vida me ha llevado, pero no es lo que más me gusta. Por eso me gustaba la radio, por eso me gusta la televisión. Vamos a grabar, hay dos personas, eso. Pero bueno, yo acepto. Estaba muy nervioso, muy nervioso. Y arrancamos la ceremonia. Yo había preguntado, mira, para que hagamos una prueba de sonido, una cosa total que no se pudo hacer porque, bueno, la situación no estaba como para perder más tiempo. Y arrancamos el evento, prende el micrófono, arrancamos el evento. Y había un super delay en las cornetas y yo hablaba y eso salió después, entonces es muy difícil. Yo ya tenía bastante experiencia, entonces yo lo que hice fue, empecé a quedarme atrás, empecé a quedarme atrás como para que el delay no me sacara de la concentración. No tengo mucho recuerdo de eso, pero para mí, quizás no se notó, pero para mí fue muy incómodo la primera parte hasta que le agarré el tumbado el delay, porque yo tenía una cosa ahí para leer, para ta, ta, ta. Al final terminó siendo una experiencia bastante satisfactoria, pero para mí, imagínate, en el año 80 y algo, ese apodo, y eso por supuesto que se lo dije al Chalao después, cuando hablamos, le dije, mira, imagínate tú las cosas de la vida, estoy yo como presente, como maestro de ceremonia de tu retiro, cuando ese era el apodo que me tenían a mí, el Chalao, porque era el pelotero estrella del momento, era la estrella, o sea, esa generación que ya sabía quién era David Concepción, era la primera estrella que veían de los Tigres que ellos habían visto nacer, que fue un pelotero que, por cierto, llegó bastante tarde al béisbol. Siempre yo le echo broma, le digo, tú eres el único 22 novato del años. año, tú
Tú eres el único novato del año de 38 años. Tenías casi 40 años y te nombraron novato del año. No, ya tenía Tú siempre con tu 22. vaina. Así es la cosa. Sí, ya tenía Yo 22 creo que porque tenía más, él firmó tarde la profesional. pero yo creo que tenía más. Yo creo que hizo como los dominicanos. Probablemente. No, de hecho, de esa generación el único que tiene el cabello blanco es Chalado. Sí. A De Lima no lo he visto más nunca. Ese también era uno de mis favoritos. De Lima, algo así, algo como Ringo, muy cómico.